4 declaraciones juradas de renta de una persona jurídica? ¿Alguien sabe? Tranquilos, tranquilos, no necesitan saberlo. Para eso normalmente uno llama a un contador, ¿cierto? Como el viaje es largo hasta Ica, es de 4 horas más o menos, y yo me he venido manejando, me he venido vestido, no sé si les enseñaron mi video promocional, estaban que me molesten y molesten, que mande un video, que voy a venir y dije, pasa, que mi video. Y estoy vestido de una manera, no sé, por así decirlo, inapropiada. No sé si se nota en el video, pero estoy sin pantalones. No se nota, ¿no? Sí. ¿Alguien de ustedes podría afirmar que yo tengo algún problema psicosexual porque me vieron en ese video en esas condiciones? Bueno, tranquilos. Para eso puedes llamar a un psicólogo. Entonces, lo bueno, mis amigos, es que el proceso penal piensa igual. O sea, el proceso penal lo que dice es, en algún momento va a surgir algún problema que no vamos a poder resolver entre abogados, nada más. Entonces, puede ser que tengamos que identificar una sustancia, entonces llamamos un químico. Puede ser que tengamos que identificar una firma, si corresponde o no con su titular, entonces llamamos un grafotécnico. Puede ser que necesitemos evaluar, ahora escuchaba un poquito de la doctora, puede ser que necesitemos identificar si la víctima tiene una grave afectación psicológica. ¿Ya? Llamamos a un psicólogo. Puede ser que necesitemos evaluar si el imputado tiene algún trastorno de personalidad de la lista de la DSM-4. Entonces llamamos a un psicólogo. Y está bien, no es problema. Así empezó el derecho procesal penal. El derecho procesal penal empezó diciéndole a los abogados, tranquilo, tú no necesitas saber. Tú no tienes por qué saber que el trastorno de personalidad narcisista establecido en la DSM-4 tiene rasgos específicos, en realidad son 9, y que si de los 9 se presentan 5 o más, estamos frente a un trastorno de personalidad narcisista, y si tienes 5 menos, estamos frente a rasgos de personalidad narcisista. Tú no tienes que saber eso. Pero a mí me parece que con el tiempo, el derecho procesal penal, el proceso penal le demostró a los abogados que en realidad sí tienes que saberlo. Porque al final uno va a juicio a contrainterrogar a un perito y claro, tiene que saber lo que está preguntando. Pero bueno, el derecho dijo en un inicio que nosotros no teníamos que saber eso, que nosotros podíamos escoger de donde quisiera el señor fiscal o la señora fiscal un experto en un arte, en una técnica o en una ciencia. Y claro, probablemente ahí empieza el problema. Nosotros normalmente recurrimos a expertos en una ciencia. Es fácil encontrar un químico, es fácil encontrar un psicólogo, es fácil encontrar psiquiatra, etcétera. Todo lo que usted quiera, ingeniero. ¿Se acuerdan del puente que se cayó? O perdón, que no se cayó, que se desplomó. Claro, había un funcionario de la municipalidad diciendo, no, pero no se ha caído. Y el fiscal que abrió una investigación por delito de colusión dijo, a ver, vamos. Claro, y estaba el fiscal con ese funcionario de la municipalidad diciendo, a ver, pero se ve bien. Claro, tuvieron que llamar a un ingeniero civil para que el ingeniero civil les diga, es que no es así al ojo. Necesito la documentación, necesito los requerimientos técnicos que en su momento se hicieron, necesito la compra de los materiales, necesito llevarme una muestra del puente. Tuvieron que hacer una evaluación y en realidad no es tan difícil acudir a expertos en una ciencia. ¿Saben dónde está el problema? Cuando hay que recurrir a expertos en un arte o en una técnica. Ahí está el problema. Y ahí tenemos gravísimos problemas, primero para encontrar. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estábamos viendo el caso de Repsol, ¿se acuerdan que Repsol derramó petróleo en el mar de Ventanilla? La gente se cortaba su pelo, no decía, no, pobrecito el mar y todo. Solo para avisarles que el caso ya se archivó, por gusto se cortaron el pelo.
Sí, claro. Pero en ese caso, por ejemplo, uno de los principales problemas que nosotros teníamos era, ¿qué pasó? ¿Por qué es que la tubería submarina se rompió? En sus términos en inglés la tubería se llamaba PLEM, no me pidan que describa qué cosa es PLEM, PINEA, PLE, algo así. El PLEM se rompe, que es una tubería submarina. Entonces la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿y por qué se ha roto? Entonces teníamos la visión inicial, además por la caja negra del buque, del Mare Dorico, de bandera italiana, de que el buque cuando se estaciona en la terminal número 2 de la refinería La Pampilla y arranca la descarga, no se queda quieta, que ese es un primer problema, como cuando vas a cargar gasolina, tienes que quedarte quieto. El buque empieza a moverse de un lado a otro, adelante, atrás, y parece ser que eso es lo que genera la ruptura de la tubería submarina. Entonces lo primero que necesitábamos era un experto en manejo de buques. Claro, pues, porque si yo voy a explicar en un caso que un chofer se va a cargar gasolina en el grifo y el carro se empieza a mover, entonces necesito traer a un experto chofer que me diga por qué un carro que está estacionado podría empezar a moverse. Entonces en el mismo caso yo necesito traer un experto en manejo de navíos, y no cualquier navío, necesito traer un experto en buques para que me explique por qué alguna razón existiría de que el buque está moviéndose de un lado a otro. Hay un colegio de conductores de buques. Sí, claro, en realidad es una técnica. Entonces es un problema. Si les parece un caso muy lejano, les doy un caso más cercano. Tengo un cliente al que le han sacado un reportaje recién el domingo. ¿Cómo les gusta trabajar con la prensa? Otro. Ese. Él supuestamente recibe plata de varias personas que no saben qué hacer con su dinero. ¿Te sobran $100,000? ¿No sabes qué hacer con ellos? Dámelos. Yo los voy a invertir en la bolsa de valores, pero en la bolsa de valores de Estados Unidos, no la peruana, porque ya estamos en problemas, no le voy a decir por qué votar, pero, o sea, imagínense, ¿no? Estamos en dudas, no sabemos qué hacer, entonces no, lo voy a invertir en Estados Unidos. Recibo tu plata, invierto la plata en Estados Unidos. Pasan 6 meses, yo supuestamente te tengo que devolver la plata y no te la devuelvo. Entonces viene el señor y me dice, mi plata. No, te voy a contar algo. ¿Qué pasó? Se perdió. Así es el sistema de valores. Se invierte la plata, a veces se gana, a veces se pierde. Y él dice, no, mentira, porque yo he visto todas tus historias de Instagram y tú andas viajando por el mundo, te has comprado un nuevo carro, seguro que lo has hecho con mi plata. Entonces es bien fácil, yo solo tengo que probar que la plata sí se invirtió en Estados Unidos y se acabó el caso, se supondría, ¿cierto? ¿Y cómo lo hago? Necesito un experto en inversión de bolsa de valores en Estados Unidos. Claro, ese es un primer problema. No necesariamente el experto es un experto en una ciencia. Podría ser un experto en un arte o en una técnica. Esa es la definición técnica de un perito. Y ustedes me dirán, pero Jefferson, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la ciencia sí tiene métodos específicos, ¿sí o no? La ciencia sí ha desarrollado métodos mucho más fiables a través de los cuales podemos ayudar al fiscal o al juez a tomar decisiones, ¿cierto? Ese es el problema de los expertos en un arte o en una técnica. Entonces quiere decir que no hemos entendido nada de la prueba pericial y el proceso penal, pues. Porque no hay problema, uno puede traer expertos. De hecho, yo les voy a demostrar hoy día que el 90%, estadísticamente hablando, pues yo solo quería esa diapo para eso, el 90% de los expertos que se dicen ser científicos y trabajar con métodos científicos nos ha llevado a la mayor cantidad de errores judiciales en el mundo. Y aquí en el Perú seguimos sin aprender. Ojo, científicos, o sea que trabajan con ciencia. Ellos nos han dicho en el Perú que porque ellos lo dicen, eso está hecho. Y me refiero específicamente a los psicólogos, porque ese es mi tema.
Los psicólogos nos han dicho en el Perú que porque conversan con una chica, ellos consideran que la chica tiene una grave afectación psicológica. Y tú le preguntas en el juicio, oye, ¿y por qué tiene una afectación psicológica? Ah, es que lloró. Ah, o sea que si no lloraba no tenía afectación psicológica. Perdóneme que sea tan duro, pero he entendido en los últimos años que no hay ninguna diferencia entre el tarot y la psicología. Por lo menos la psicología forense. Es como leer cartas. Ahora conversamos de eso. Pero quiero que entiendan, vamos paso por paso. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un problema técnico, artístico, científico, es encontrar expertos. Y me parece que el principal problema ha sido no entender que experto es perito, es un experto en un arte, en una ciencia, en una técnica. Creo que eso es lo primero. Existen muchas limitaciones, tanto a nivel fiscal como judicial, para ofrecer expertos. Por ejemplo, les soy bien sincero, estoy tan cansado de los expertos psicólogos en el Perú que ahora traigo psicólogos del extranjero. Entonces los traigo, como los juicios son virtuales, entonces no hay problema, pueden conectarse de cualquier parte del mundo para que declaren. La doctora Sara González, les recomiendo seguirla en redes sociales, ya que a todos les gusta las redes sociales. Si ustedes la siguen, van a poder descubrir que es espectacular. Ese no es tarot. Ella sí trabaja con métodos científicos. Ella no te hace dibujar a un hombre bajo la lluvia. No. Ella trabaja con métodos científicos y te explica por qué ese método sí específicamente puede llegar a una conclusión objetiva determinada. Entonces, claro, eso es posible, pero ¿cuáles son las trabas que tenemos aquí? Que no puede trabajar en el Perú, que me acuerdo, estábamos en una audiencia ofrecida y admitida la perito extranjera y es colombiana, y tuvimos la discusión de si ella podía o no trabajar en el Perú o se necesitaba un permiso de trabajo para ser experta en el Perú. Entonces, al final llegamos a la conclusión de que sí podía ser perito en el Perú porque ella forma parte del derecho a la defensa. Entonces, el derecho a la defensa se rige por la regla de la libertad, y la regla de la libertad es: yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. Entonces, cuando un juez me pregunta ¿en qué artículo del Código Procesal Penal permite peritos extranjeros?, digo, no, doctor, es al revés. Usted me tiene que decir dónde está prohibido. Claro, porque es parte del ejercicio del derecho a la libertad, ¿cierto? Entonces, claro, el juez dijo, ok, se acepta, pero ahora el juicio es presencial. Entonces, claro, ese es un primer problema. Hay una aferración a escoger peritos únicamente, por ejemplo, porque deben ser REPEJ. Ustedes saben que el Poder Judicial tiene un registro de peritos judiciales, que con todo cariño y respeto, quizá me equivocaba en la lista, no sé, pero me parece que la gran mayoría, no estoy seguro cómo se hizo esa lista REPEJ, ¿no? Yo a veces llamo al colegio de ingenieros y le digo, por favor, necesito un experto en infraestructura. Y me dicen, ya, acá está la lista. Entonces empiezo a llamar uno por uno y uno sabe menos que el otro. El otro día me trajeron un experto contable y le dije, doctor, licenciado, tenemos que hacer observaciones a la pericia oficial. Claro que sí, me dijo, y me mandó una lista. No les miento, se los puedo enseñar. Una hojita con 5 puntos. Me dijo, 1, determinó mal el monto. 5, utilizó mal las boletas. Le digo, doctor, pero tiene que desarrollarlo. No, me dice, abogado, es que usted no sabe. Eso se hace después. Ese ya cuando me ponga a pelear, amigo, usted me hace declarar, yo me encargo, doctor, yo me encargo. Claro, porque trabajan sobre la concepción de que el abogado no tiene que saber de contabilidad, el abogado no tiene que saber de psicología, el abogado no tiene que saber de infraestructura. Hoy soy un experto en infraestructura submarina, por ejemplo, por el caso Repsol. Hoy soy casi un experto en conducción de buques. Creo que podría subirme sin ningún problema a uno y conducirlo. Claro, porque había que convertirse en un experto para poder trabajar en el caso. Entonces, ese es un primer tema. Arranquemos de ahí, ¿de acuerdo? Arranquemos en la necesidad de romper el esquema de que solo la ciencia
tiene métodos claramente establecidos y que no podemos convocar expertos en arte o una técnica, y que inclusive, quedándonos solo con expertos en ciencia, no podamos traer expertos de otros lugares. Eso me parece equivocado, y al final se supone que todos buscamos la verdad. Entonces, ¿qué limitación hay? ¿No que todos queremos lo mismo? Entonces, pues, ese me parece un primer punto, ¿de acuerdo? Un segundo paso es el procedimiento específico. Yo lo dejé de hacer, lo dejé de dictar hace algún tiempo, y hoy se los quiero retomar en 5 minutos. Lo que pasa muchísimo en el Perú, pero muchísimo. Ustedes tienen televisión y tienen internet, y hoy el Perú tiene algo que no tiene Sudamérica. Los ecuatorianos, yo estoy viajando mucho a Ecuador, los ecuatorianos se están matando por tener lo que nosotros tenemos, que es Justicia TV. Acá tenemos Justicia TV. Es decir, nosotros podemos levantarnos un día y enterarnos la vida de todo el mundo. Prendes Justicia TV y te enteras qué le pasó a PPK, a todos los jueces, fiscales, empresarios, a todititos te enteras. En las audiencias de prisión resumen toda la investigación fiscal, aunque se supone que esa tiene que ser reservada. Y los juicios orales, que son públicos, son un show espectacular. ¿Sí o no? Sí. Los ecuatorianos, gracias a un proyecto que hemos trabajado con unos amigos de allá, están en trámite para crear su propio canal de televisión y transmitir las audiencias. ¿Pero por qué se los digo? Porque si ustedes ven Justicia TV, se van a dar cuenta de que uno de los mayores problemas que tenemos es que los casos que llegan a juicio tienen problemas para acreditar su hecho. Pongo un ejemplo. En el Perú, yo creo que sí existe la prueba tasada. En los delitos de violencia sexual o familiar, en los delitos de violencia sexual o familiar, por ejemplo, la fórmula tasada es clarísima. Es la declaración de la víctima, el examen médico legal y la pericia psicológica. Con esa fórmula es una condena en el Perú. En los delitos de colusión, negociación incompatible, la fórmula es clásica, solo necesitas una prueba. Bueno, 2, el informe de Contraloría y la declaración del experto, y se acabó el caso. Se condena en 99.9% de los casos. Entonces, ¿qué está pasando? Que como nos hemos dado cuenta que existe prueba tasada en ese tipo de casos, un juez dice, ¿hay declaración de la víctima? Sí. De hecho, ya ni importa si te contradice, ¿ah? De hecho, ya ni importa si te da todos los datos. La Convención de Belén do Pará dice que puede decir lo que se da la regalada gana y vamos para adelante. Ahí está el examen psicológico y el examen médico legal y se acabó. Y por ahí que le saques un cachito que es narcisista el imputado, uy, peor, porque tiende a la agresión. Pero entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos intentado convertirnos en expertos en esos temas porque sabemos que cuando van a juicio esa es la fórmula. Y se ha demostrado que cuando vamos a juicio, el perito, el experto, psicólogo, contador, abogado, no conoce del tema. Solo había que ponerse a estudiar. Les voy a pasar, busquen por favor, si tienen YouTube, tengo un contrainterrogatorio a un experto de la Contraloría, hace un par de meses. Y yo le pregunto, doctor, dígame, ¿es lo mismo un contrato adicional que un contrato complementario? Sí, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Ok, revisemos el reglamento de la ley de contrataciones. Vamos al artículo 184. Vamos al artículo 183. Dígame, ¿es lo mismo? No, doctor, tiene razón, no es lo mismo. Ok, usted dijo que este era un contrato complementario, ¿verdad? Sí, ok, vamos al documento. ¿Qué dice el documento? Es un contrato, no es un contrato complementario, lo que dice es que se trata de una prórroga del contrato original. Okay, quiere decir que no son lo mismo. Y sus conclusiones están basadas en que el documento era un contrato complementario. Se equivocó. No, yo no me equivoco nunca. Ok, no hay ningún problema. Pero claro, hemos tenido que llegar hasta juicio. Esos ciudadanos han estado más o menos 6 años en proceso para que recién nos demos cuenta que hay un problema. O sea, no puede ser que lleguemos a juicio para decirle al psicólogo, doctor, una pregunta, ¿qué método utilizó usted para llegar a la conclusión de que la víctima tiene una gran afectación psicológica? Ah, primero el método de la entrevista personal, que es un método. O sea, corríjame si me equivoco, conversó con ella. Y encima conversó una sola vez. Sí. ¿Y el otro método cuál es? Ah, el test del hombre bajo la lluvia.
Es decir, que la persona hace un dibujo de un papel y usted interpreta. Sí. No, pero me dicen, no es lo único, doctora. También apliqué con el genograma. Ah, corríjame, ¿el genograma no es el árbol genealógico? Ah, sí. Ah, y con eso llegó a la conclusión de la Biblia tiene una afectación psicológica. Sí. Yo, juez, le digo, ¿por qué mejor no sacamos cartas y yo le puedo decir que no hay una afectación psicológica? Pero para eso tenemos que llegar a juicio, ¿les parece razonable? Entonces regreso en mis pasos. Vamos al procedimiento. El procedimiento tradicional en la obtención de una pericia es el siguiente. Esto es lo que deben borrar, esto es lo que deben desterrar. La fiscalía busca un perito, lo encuentra normalmente en su institución. Normalmente. En algunos casos sale fuera de la oficina de peritaje del Ministerio Público y encuentra otro, pero encuentra un perito. Le hace un encargo, ¿cierto? Y le dice, esto es lo que necesito, tanto plazo tienes. A partir de ese momento le avisa al abogado defensor para que el abogado defensor en 5 días designe el suyo, ¿correcto? El abogado defensor designa el suyo y el perito oficial se va, termina su trabajo en 60, 90 días, regresa y te da un informe, ¿cierto? Y ese informe se lo notifican a la defensa para que la defensa, si gusta, le haga observaciones. ¿Es así o no? Y listo. Si no estás de acuerdo, saca tu pericia de parte. Con eso ya tenemos una pericia oficial. No nos importa lo que diga el perito de parte, porque al final al perito de parte, ese dice lo que le pagan. Porque ese es el razonamiento, ¿cierto? A ese le pagan, entonces no importa, ya tenemos la pericia oficial. Una pregunta. Si en un caso de violencia familiar, psicológica, hay una pericia que dice que la víctima está afectada, ¿ustedes creen que el fiscal archiva el caso? Eso no va a pasar nunca. En un caso, no sé, de falsificación de documentos, y hay una pericia grafotécnica que dice que la firma no corresponde con la del titular, ¿ustedes creen que el fiscal archiva el caso? Díganme, ¿es correcto pensar, suponer, que el señor fiscal se va a guiar de lo que dice el experto o no? Sí. Pero por supuesto, eso va a pasar. Entonces, si ya tienes el producto final, te fregaste. No hay marcha atrás, vas a ir a juicio. La etapa intermedia, que es la etapa que ha fracasado en el Perú, casi ya ni existe. Estoy convencido de eso. La etapa intermedia es el mayor fracaso del proceso penal en el Perú. En un caso de lavado de activos, hay un contador que dice que existe desbalance patrimonial. ¿Tú crees que el fiscal va a archivar? ¿Tú crees que el fiscal va a aceptar tu pedido de sobreseimiento? Vas a ir a juicio. Y en juicio recién vas a poder demostrar, al contador le vas a decir, oye, ¿tú por qué dijiste que yo solo tenía renta de cuarta? Yo también tengo renta de segunda, tengo renta de quinta. Yo, por ejemplo, tengo renta de cuarta porque emito recibo por honorario. Tengo renta de quinta porque soy profesor universitario. Y tengo renta de segunda porque cobro por el uso de mi imagen. Claro, emito facturas. Ese es para burlarlas, ¿no? Pero resulta que el contador hace un informe y dice, él declara renta de cuarta, por lo tanto sus ingresos son de 100.000, pero él ha declarado solamente 50, así que hay un desbalance patrimonial. Me voy a juicio. Y el error del hombre fue no verificar que yo también tenía renta de segunda y renta de quinta. ¿Por qué pasa eso? Porque la renta de segunda no se emite recibo por honorarios digitales, se emiten facturas a mano. O sea, tanto es que nadie usa renta de segunda que todavía no hemos digitalizado su comprobante. O sea, se la resumo así chiquitas, es un tip de evasión tributaria. Pero claro, si yo emito un recibo por honorario, por una clase, acá me pagan ¿cuánto? 10 soles, ya, ok. Yo emito mi recibo por honorario de 10 soles. De los 10 soles yo tengo que pagarle 3 a la SUNAT, ¿cierto? Pero si yo no emito mi recibo por... esa sería renta de cuarta. Pero si yo le digo, tú pagas los 10 soles, pero eso es por el uso de mi imagen. Por el uso de mi imagen solo se paga el 5%, 0.05 de los 10 soles. Es lo mismo, estamos dándole la vuelta, ¿cierto? Por eso hay que volverse expertos en esos temas, eso lo aprendí en un juicio. Entonces regreso. Cuando tú tienes el informe pericial final, no hay marcha atrás. Ya se fregó. El caso va hasta el final porque va hasta el final. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Advertirle del error al señor fiscal antes que se emita el producto final.
Y para eso es lo que nosotros denominamos la mesa de trabajo pericial. ¿Alguien tiene código procesal penal por ahí a la mano? Resulta que el procedimiento que les he dado, que es el procedimiento del 99.9% de los casos, ¿sí o no? Se va, le dan su encargo, regresa con su informe, te da para que hagas observaciones y si quieres haces una pericia de parte, ¿cierto? Ese es el procedimiento tradicional. Pero resulta que nadie se ha concentrado en, por ejemplo, los derechos que tiene el perito de parte. Ese es el tema. Si tienen internet o código procesal penal a la mano, váyanse al artículo 177, inciso 2. Si no lo tienen, yo se los leo. El perito de parte está facultado, escuchen, a presenciar las operaciones periciales. Esa es su primera facultad. Hacer observaciones y dejar constancias que su técnica le aconseja. Tiene 3 facultades. 1, presenciar. 2, hacer observaciones. Y 3, dejar constancias. Entonces, claro, en el procedimiento que yo les he contado ahorita, eso de que ya designamos nuestro perito, el perito oficial se va a su casa, hace el peritaje como Dios sabe cómo, regresa, le hacemos observaciones y luego viene la pericia final. En ese procedimiento, ¿cómo hace el perito de parte para presenciar las operaciones periciales? Porque es una facultad o no. Tú no le puedes cortar esa facultad. Él tiene la facultad de presenciar. Y yo estoy en toda la potestad de decirle al señor director de la investigación: señor, esta es una facultad, ¿cómo hacemos? Le hemos encontrado una solución en el 1% de los casos. La solución es que el señor perito nos diga qué días y qué horas va a trabajar. Y así yo le aviso a mi perito de parte qué días y qué horas va a trabajar, para que vaya y presencie. ¿Qué les parece? Ay, Jefferson, mucho trabajo. ¿Cómo vamos a estar molestando al perito oficial? ¿Pero es mi facultad o no? ¡Esa es mi facultad! Esa es la facultad del perito de parte. El perito de parte puede presenciar esas operaciones. A esa pelea ya había renunciado porque pensé que había quedado absolutamente claro. En doctrina nosotros lo habíamos llamado la mesa de trabajo pericial. Así lo habíamos llamado. El término no ha gustado. Y no ha gustado porque piensan que nosotros solicitamos los días y las horas para que el perito de parte controle o supervise el trabajo del perito oficial. No, no es para eso. Yo sé que es el oficial. Solo quiero que presencie. Y además ahí, mientras va presenciando, va dejando sus constancias o no. Entonces, por ejemplo, si el contador va revisando, dice, renta de cuarta, mi perito le puede decir: doctor, licenciado, no se olvide, también hay renta de segunda. ¿Qué? ¿También hay renta de segunda? ¿Verdad? Tienes razón. Y nos evitamos una pericia mal hecha o no. Sí. Claro, hay que renunciar a esperar hasta el final para recién sacar una pericia de parte. Nosotros podemos controlar, o bueno, ayudar, pero no voy a usar controlar porque ese término no les gusta. Ayudar a que el resultado del experto en ciencia sea el correcto. Pero solo lo podemos hacer haciendo uso de la facultad de presenciar las operaciones periciales. Entonces la Corte Suprema se arañó porque en las investigaciones complejas, por ejemplo en el caso Lavajato, nosotros a los fiscales del equipo Lavajato siempre le decíamos eso. Y le decíamos: doctor, deme los días, deme las horas. Y los fiscales decían: no, hasta que PPK se hartó. Claro, el pobre PPK que le han matado a sus animales, que lo han botado en su casa, que ha estado con detención domiciliaria, 7 años investigado, y después le han dicho: perdón, PPK, no era delito, perdón, disculpe. Ya, él se hartó en un momento y presentó una tutela de derechos y le dijo al juez de investigación preparatoria: doctor, quiero las fechas y las horas, porque yo puedo presenciar. Y por primera vez, que ese es el primer pronunciamiento,
un juez de investigación preparatoria. De hecho, fue el doctor, caramba, se me fue el nombre ahorita que acaba de aplicar la ley. El doctor Chávez, el doctor, sí, Chávez, bueno, se me fue el nombre. El doctor respeta por primera vez la facultad de presencial y obliga al Ministerio Público a entregar fechas y horas del perito. No conforme, la fiscalía apela, y creo que fue en vano, porque la sala, en paz descanse, en ese momento precedida por el maestro Ramiro Salinas Sicha, dice: está bien, confirmada la resolución de abajo, el fiscal tiene que entregar las fechas y las horas en las que va a trabajar el perito oficial para que el perito de parte pueda participar. No dijeron que eso solo se hace cuando se trata de muestras de sangre, porque es una única evaluación. No. Dijeron para todas las pericias, incluyendo las psicológicas. ¿Sí o no? Claro que sí. Incluyendo las contables, incluyendo las químicas, incluyendo las grafotécnicas, todas las que a ustedes se les ocurran. Entonces, yo ya había renunciado a compartir con el mundo eso, porque pensé que estaba claro. Y me he dado con la sorpresa de que en efecto la Corte Suprema ha sacado un par de pronunciamientos diciendo: no existe la mesa de trabajo pericial. Claro, pero se refiere al término. No existe ese término, pero la facultad de presencial se mantiene. Entonces yo creo que es algo que hay que luchar. Yo creo que es algo que hay que pelear. ¿De acuerdo? Segundo tema que me parece importante dejar claro. Tercero, imaginemos que ya el perito no te aceptaron la mesa de trabajo pericial. Vamos a ponerle presenciar las operaciones periciales. No te aceptaron presenciar las operaciones periciales, ¿ok? Y al final tienes un informe oficial que dice algo que no debería decir, que consideras que es incorrecto, que es acientífico, que utiliza el método inadecuado, etc. Entonces hablas con tu perito de parte y le dices: amigo, ¿cómo hacemos? ¿Hay alguna salida o no? Por ejemplo, le voy a poner un caso. Hay un caso ahora en Lima muy grande de tráfico ilícito de drogas, donde el caso se llama Sin Senos No Hay Paraíso, porque a unas señoras las encontraron con droga en brasier. Pero el problema es que a una la encuentran y a las otras 4 no la encuentran. Les pasan reactivo en el brasier, no había droga, pero pasan reactivo y sale coloración turquesa. Y dice: ¡ah, sí había droga! Entonces le digo a mi perito químico: oye, y me dice: doctor, tengo la salida. ¿Cuál? ¿Qué reactivo utilizaron? No sé. Lee, pues, sano, me dice: lee el informe. Tú lees el informe, acá está el reactivo. Le digo: ya, ese reactivo fue comprado por el Estado peruano en el año 2021, solo tenía vigencia de 3 años. Estaría vencido. Le dije: bacán, esa es. Entonces, claro, tenía un informe de la fiscalía que decía que había usado los reactivos, salió positivo para turquesa, etc. Y tenía el informe del perito de parte que decía que no, que el reactivo estaba vencido, que podía tener falsos positivos. Entonces llegó la tercera discusión que quiero traerles. Yo le decía al fiscal: doctor, que debata. Es decir, que declare el perito oficial de la investigación y que declare el mío. Que cada uno explique su pericia y que debata. Me dijo: no, debates es para juicio, esos careos, eso es para juicio. Eso no se puede. Doctor, le digo: pero es obligatorio. ¿De dónde me sacas que es obligatorio? Entonces me puse a leer el código. Mira, te apuesto que no te sabías ese artículo. 181, inciso 2, se lo voy a leer literal. En el caso de informes periciales oficiales discrepantes, se promoverá de oficio, inclusive en el curso del acto oral, un debate pericial. Es decir, el inciso 2 se refiere cuando hay 2 peritos oficiales, uno que dice A, el otro que dice B, uno que dice hay afectación psicológica, el otro que dice no hay afectación psicológica. ¿Se dan cuenta que ahí es facultativo? Vuelvo a leer: es facultativo. En el caso de informes periciales oficiales discrepantes, se promoverá de oficio, inclusive en el curso del acto, un debate pericial. ¿Es facultativo o no? Ahora váyanse al inciso 3. Lo voy a leer. En el caso del artículo 180, inciso 2, es obligatorio abrir el debate entre el perito oficial y el perito de parte.
En el caso del 180.2 es obligatorio que el oficial se pelee con el de parte, ¿de acuerdo? Vamos al 180, inciso 2. El 180, inciso 2 dice: cuando existe un informe pericial de parte con conclusión discrepante. ¿Qué quiere decir? Que cuando exista un perito de fiscalía que diga que sí y un perito de parte que diga que no, no es si quieres, es obligatorio. ¿Alguien ha reclamado eso? Nadie. En todos los casos, me atrevo a decir, bueno, en los casos donde hay un abogado que se preocupa por el caso, si hay un informe pericial de la fiscalía que dice A, normalmente llevas un informe de defensa que dice B. ¿Sí o no? Es obligatorio, no es una potestad, no es un favor. Tienes que programar el debate. Y nadie le ha dado balón al 186, al 181, inciso 3. Es como si no existiera. O sea, la ley es la que no se respeta. ¿Estamos o no? Ese es mi tercer punto. Cuarto y último. Con esto cierro. Dejen por favor de pensar que lo importante es la conclusión. Lo menos importante de una pericia es la conclusión. Es lo menos importante. Lo más importante es el método. Eso es lo importante. Pero eso es fundamental. Acá no importa a quién le pagan, a quién no le pagan. Siempre la crítica al perito de la defensa es: no, es que a él le pagan. ¿Qué? ¿Y el de medicina legal trabaja gratis? A él también le pagan. O sea, no es un problema de si le pagan o no le pagan. No es un problema de si uno dice que hay afectación, el otro dice que no. Es un problema de método. Ese es el tema y les voy a explicar por qué es importante concentrarnos en el método. La evolución, la historia ha demostrado que los métodos pueden ser equivocados y podemos llevar a condenas. Fíjense, rapidito nomás. Ese señor que ve en la foto se llama Frey, vamos a decirlo porque soy malísimo en inglés, que es el presidente Frey de los Estados Unidos, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Saben qué pasó? Él está imputado de un caso gravísimo, una violación a menores y todo. Y en aquel momento, el método que se utilizó, gracias a un experto, era el del pulso arterial. Y yo, claro, cuando le hacían preguntas, se elevaba el pulso, estaba mintiendo. Que ese es el precedente del polígrafo. No se llamaba polígrafo en aquella época, ¿sí? Este es el precedente. Con esa prueba lo condenaron. Años después se dieron cuenta que era inocente. ¿Cuál fue el problema? El problema fue el método. ¿Sí o no? No era un método científicamente aceptable, pero no teníamos otra forma. Claro, estoy hablando de 1923. La Corte Suprema de los Estados Unidos, o el sistema de los Estados Unidos, porque aunque no quieran somos una copia, ¿sí? Nada lo hemos creado acá. Ahí dicen: no, el acuerdo plenario 4/2010 fue de acá, eso lo hemos copiado. Está igualito, les voy a demostrar que está copiadito. Yo prefiero ir a la fuente, prefiero no leer el acuerdo plenario. Los americanos tienen reglas de evidencia y crearon reglas de evidencia justamente a partir de problemas que les generó el caso Frey. Y en esas reglas de evidencia, en resumen, entre otras cosas, lo que dicen es que el método científico que utilice un experto tiene que ser un método validado primero. ¿Qué quiere decir? Que haya sido aplicado en determinada cantidad de personas y de verdad demuestre lo que tiene que demostrar. Entonces, revísenlo, por favor. Yo les voy a dejar estas diapositivas para que las puedan revisar. Ahí están las reglas de evidencia. ¿De acuerdo? Les estoy hablando de 1975. Muchas gracias. Pero no se quedaron ahí, porque después vino otro caso, que este es un caso bien bacán, donde niños empezaron a, perdón no es el término, niños empezaron a nacer con malformaciones, es un caso muy interesante, pero tenían el problema de discutir si es que el medicamento era o no el que generaba las malformaciones. Entonces, otra vez un problema. No servía el precedente del caso Frey y no servían tampoco las reglas de evidencia. Entonces, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso este
Dauber, el caso Dauber, que son los criterios Dauber con los que hoy trabajamos en el Perú. El caso Dauber establece nuevos criterios. ¿Y saben qué vuelven a reiterar en el caso Dauber? Que efectivamente lo más importante es que el método que utilice el experto, el científico, sea un método compartido por otros científicos. Sea un método que haya sido estudiado por otros, debatido por otros, en cuántas revistas ha sido analizado, en cuántos estudios ha sido confrontado, cuántas conferencias se han hecho sobre ese método. Y si la comunidad científica en su mayoría acepta el método, es un método aceptado. Entonces tenemos las reglas Dauber, que son con las que trabajamos. Y nosotros, que nos gusta la copia, todo eso, todo, pero con punto y con comas, amigos, lo hemos copiado en el acuerdo plenario. Entonces lo hemos copiado bonito. Uno dice, ¡qué genios! ¿No? La Corte Suprema, ¿cómo han creado? Uno revisa y dice, no, es copia. Igual pasó con el acuerdo plenario de 2005. Ya tenemos 3 criterios, ya copia. Igual pasó en el acuerdo plenario de 2015. Entonces, claro, miren, así cortito nomás. El porcentaje de error conocido. ¿Ustedes a cuántos peritos le preguntan cuál es el margen de error del método que está utilizando? Hay que preguntarle, ¿el genograma tiene margen de error o no? ¿El test de la figura humana de Karen Machova tiene margen de error o no? Entonces, claro, eso hay que preguntar. Y no lo hacen porque les importa más la conclusión que el método, eso es la verdad. Ven conclusión, ya al diablo, no importa qué hizo. Un consenso general de la comunidad científica interesada, la publicación en revistas sometidas a control, la contrariabilidad y falsabilidad de la teoría científica aplicada, eso es fundamental. Hay que concentrarse en el método. Y lastimosamente en las pericias psicológicas en el Perú, el método utilizado es el peor, pero el peor, esa es la verdad. Y si no lo empezamos a reconocer, no vamos a mejorar. Yo no digo que absolvamos a todo el mundo, no estoy en mi modo abogado defensor, estoy en mi modo profesor. Y en mi modo profesor sí me importa el sistema de justicia. Entonces me importa el sistema de justicia porque las condenas se están haciendo únicamente con lo que dice el psicólogo, y es un problema. Entonces, para ya no hacer eso, nos corrijamos. Saquen una hoja, dibuje, doctora, usted dibuje en esa hoja, en este momento, un hombre bajo la lluvia. Y yo le voy a decir cuál es su personalidad. Porque sí, no es tan difícil. Pregúntale a ChatGPT. Pregúntale y dile, oye ChatGPT, ¿cuáles son los criterios para leer un hombre bajo la lluvia? Y te dice, si la figura está en medio, es un estado. Si está a la derecha, piensa en el futuro. Si está a la izquierda, piensa en el pasado. Por el amor de Dios. Que si no tiene piso, que es inestable. O sea, pero por supuesto, ¿y ustedes creen que ese es un método con un margen de error razonable, sometido a base científica y a debate de la comunidad científica, con el que podamos llegar a una conclusión razonable en un proceso penal? A mí me andan escribiendo y llamando que necesito un tema para tesis, para miren algo. Acá tienen un tema para tesis. Revísense 10 pericias. 10 del mismo perito, psicólogo, en una misma fiscalía. Y se van a dar con la gran sorpresa de que todas son iguales. Lo único que cambia es el hecho. Pero es gravísimo. Gravísimo. Además de ser un método enteramente subjetivo, no ha sido, se desconoce quién es el autor. Pregúntale a ChatGPT. Ni se sabe quién es el autor. No se sabe cuántas personas han sido evaluadas con el test del hombre bajo la lluvia para llegar a conclusiones de determinación de personalidad. El test de la figura humana de Karen Machova, que si el brazo está más grande que el de la izquierda, que si el brazo está más grande, chiquito el de la derecha. No se utilizan test más objetivos, sometidos a confrontación científica, como por ejemplo el test de Hans Heinze. El test de la personalidad de Hans Heinze es un test objetivo, es un test sometido a falseabilidad, tiene margen de error del 10%. Entonces, claro, son test que uno puede estudiar,
Pero si esto no lo sabían, es porque no les ha importado nunca el método, solo les ha importado la conclusión. Y ese es nuestro error. Pensar que porque somos abogados no deberíamos saber del tema. Y les digo algo, amigos, el derecho penal es cada vez menos derecho penal. Los problemas del derecho penal ya no están en el derecho penal. Normalmente están en la ingeniería, en la psicología, en la química, y hay que saber. Entonces, a partir de ahora, tienen que aprender a diferenciar harina de cocaína. Tienen que saber determinar el saldo inicial en la declaración de renta de una persona jurídica. Tienen que poder determinar el cruce entre el ITF, ya que es el ITF, y los ingresos declarados. Si no hacemos eso, vamos a seguir siendo controlados por supuestos expertos que no utilizan métodos adecuados y que nos dejan en el sistema de justicia la duda de si hemos cometido uno de los dos más grandes errores que la sociedad repudia de la administración de justicia: el ingreso en prisión de un inocente o la excarcelación de un culpable. Nunca vamos a saber. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, estimados colegas, entonces pasamos a la ronda de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede realizar a mano alzada. De hecho, más que pregunta, viene a ser una afirmación respecto a las evaluaciones psicológicas que usted mismo estaba narrando. Soy estudiante de la UTP y tengo una profesora el cual sí me recalcó lo mismo que usted, diciendo que varias pericias psicológicas no solamente han sido pues confirmadas porque ya solamente les interesó el resultado y más no el método, simplemente que por simple hecho, porque les interesaba más que nada la conclusión y no el método, llevaron a sentencias que simplemente no tienen nada que ver con el caso. Es que por ello se puede dudar el proceso, y también por ello de que si somos abogados de la parte imputada, nosotros no solamente podríamos contradecir a los jueces o a los abogados de la contraparte, sino que principalmente basándonos en cómo o qué método aplicó en este caso el psicólogo o el perito en este caso. Muchas gracias. Son ya tradicionales los métodos: genograma, entrevista personal, figura humana, hombre bajo la lluvia, y en algunos casos vas a encontrar el test de la personalidad de Einstein, que es uno diferente al test de la sexualidad de Einstein, que son dos test independientes. Entonces habría que ver en las pericias cuáles son los utilizados. Buenas noches, doctor. Termino de presentarme, mi nombre es Jefferson Guadalix, Sí, toca ahí. En esta oportunidad tendría una pregunta siguiendo esa línea de los delitos contra la libertad sexual. Entonces, ¿usted considera relevante en la diligencia, por ejemplo, de cámara GESEL, la parte pueda también proponer un psicólogo de parte? Absolutamente, tienes que estar con tu psicólogo. Ahora, les doy un dato, presta tu código otra vez. Una cosa es designar perito de parte, y nadie le ha dado valor a este artículo tampoco. Yo no sé por qué nadie lee completo el código. Esa es la del debate. Nadie. Escucha esta. El artículo 84 del Código Procesal Penal regula cuáles son los derechos del abogado defensor. El inciso 3, se los voy a leer, dice: recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender. ¿Qué tal? Que es diferente a perito de parte. Es decir, tenemos un problema psicológico. Ven. Tú acá atrás mío. Me vas hablando a la oreja. Lo que necesite es saber que está bien o está mal. No es perito de parte, es un asesor experto que puede llevar al abogado defensor. Entonces, cuidado. 1. Y 2, no solamente eso, me olvidé decirles: si las conclusiones están sustentadas en test,
¿No les parece razonable que también tenemos que pedir los test? Pero, obvio, porque claro, si el psicólogo dice, no, yo le he hecho 3 test, a ver, ¿dónde están? Para yo dárselo a mi perito de parte, y quizá mi perito de parte haga otra evaluación. O quizá te equivocaste al ver las uñas. Porque claro, uno de los criterios es que el dedo es más grande que el otro. Y quizá viste mal. Entonces, necesitamos también los test. No solamente el experto, sino también los anexos, que eso nunca nos lo dan. Y de hecho, las veces que lo he pedido, en el 1% de los casos nos lo han dado y en el otro nos dijeron, no, ya no lo tenemos. Totalmente. Y eso es algo que también podríamos cuestionar en un contrainterrogatorio. Les digo algo, yo no estoy en modo abogado defensor, porque si estuviera en modo abogado defensor no lo digo para ganar, pelear, luchar, o sea, para tener herramientas. Estoy en modo profesor. Entonces no lo digo para destruir, de hecho lo digo para construir, para que aquellos que trabajan, que tienen de verdad un sentido de lealtad con la sociedad, yo no lo tengo, porque yo soy abogado defensor particular. Los funcionarios públicos creo que son mejores que nosotros, funcionarios y servidores públicos. Son mejores, sí, porque ellos sacrifican su tiempo, trabajan para el Estado, hay muchísima carga. Entonces, lo que creo que necesitamos hacer es darles más herramientas para que existan menos errores en la administración de la justicia. Entonces, no piensen que lo digo para destruir, ¿ah? Yo lo digo para construir, para no equivocarse a posteriori probablemente, para decirle, oye, doctor, una pregunta, ¿solo va a usar estos tests? ¿O puede usar otros más objetivos? Ah, listo. Cosa que viene un abogado que estuvo en la conferencia de ICA a molestar, tú ya tienes quizá una pericia más sólida, ¿no? Ojo, con esa aclaración. Muchísimas gracias. Bien, doctor, ¿Puede usted preguntar el presentador? tenía una curiosidad. Justo ha resultado de la Ha pagado ponencia. su entrada, ¿no? Doctor, usted hace un momento mencionando este acuerdo plenario 4-2015, también mencionó otro, que en este caso es el 2-2005. Y siguiendo también el ítem de los delitos contra la libertad sexual. Este acuerdo plenario 2-2005 establece, si bien es cierto, son 3 supuestos, ¿no? Ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y el aspecto de verosimilitud. Usted también en su ponencia habló sobre la prueba nasada. En la mayoría de veces que he observado en las sentencias de los colegiados, solamente basta en el aspecto de verosimilitud que exista nada más el certificado médico legal, cámara GESEL, para establecer una sentencia condenatoria. No valoran muchas veces la ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación. Para usted, ¿es idóneo esto? Es decir, que solamente se establezca una sentencia condenatoria con esas 2 pruebas. Eso requiere una clase más. Este es otro precio, ¿eh? Este es otro precio. La historia es así. Creo que también tienen que estudiar. Si lo quieren estudiar, tienen que estudiarlo así en orden. Lo que ustedes tienen que leer es la Convención de Belén do Pará. O sea, el Perú ha suscrito la Convención de Belén do Pará. Entonces, por ahí tienen que empezar. Yo creo que a partir de ahí, de los 3 elementos que podrían demostrar la fiabilidad de una declaración testimonial en delitos sexuales, ya han ido desapareciendo algunos. Por ejemplo, el primer elemento era la persistencia en la incriminación, ¿cierto? Que daba a entender que si un testigo un día dice A, el otro día dice A, el otro día dice A, entonces es un testigo fiable, ¿cierto? Ese elemento ha sido destruido, ya casi no existe. No sé si ustedes se acuerdan del gran John Kelvin. Claro, ese es mi mejor ejemplo. Yo lo uso en clase de pruebas siempre. Porque Dalia dice, él entró, pateó la puerta, me pegó, me tiró a la cama y me violó delante de mis hijos. Versión 1. Luego, a los 2 meses dijo, ustedes a mí no aceptan una broma, así no han sido las cosas. Dijo, no, todo es mentira. Con la primera, Kelvin adentro. Con la segunda, Kelvin afuera. Otro día, le dijo, no, sí era verdad. Kelvin adentro. Por eso que el hombre ha estado así.
Y ahora lo acaban de condenar, no aprende, ya ese era el problema. Y me parece razonable, o sea, sí me parece bien, que el juez pueda escoger entre la primera, la segunda o la tercera declaración. Me parece bien. ¿Saben por qué? Porque creo que hay que cuidar a la víctima, inclusive de la propia víctima. Entonces, yo creo que hay que desarrollar supuestos a través de los cuales una retractación válida. Por ejemplo, te doy uno. ¿Qué cercanía tiene la víctima con el agresor? Ese es un primer criterio que hay que evaluar. O sea, si viven en la casa donde también está la mamá y la hermana, si es un hogar multifamiliar, hay una cercanía. 2, la dependencia económica de la víctima. Creo que es otro criterio que hay que evaluar para ver si es que es válida o no la retractación. 3, el motivo. O sea, a la víctima habría que preguntarle, ¿y por qué mentiste? ¿Cierto? Si el motivo es razonable, vaya con Dios. Si el motivo no es razonable, entonces está diciendo la verdad en la primera, ¿cierto? Entonces, la persistencia ya no existe. Porque estos criterios nos permiten escoger entre la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta declaración, no importa. La verosimilitud, creo que con el tiempo también se ha ido destruyendo, tampoco existe. Puedo poner un ejemplo. Pasa una pericia psicológica la víctima y la conclusión es que no tiene afectación psicológica. Entonces la fiscalía dice, el que es resiliente. Claro, ustedes no han leído a Antonio Manzanero, Psicología del Testimonio. No han leído a Juliana Mazzoni. Es decir, una persona que ha sido víctima de agresión podría resultar sin afectación psicológica. Sí, hay 2 tipos de personas en el mundo: a las que les sucede una tragedia y se van a llorar a su casa, se cierran todo el mes, y hay otras que les sucede una tragedia y levantan y dicen, esto no me vuelve a pasar a mí nunca más, que son los resilientes. Entonces, es posible que tú condenes a una persona porque dice haber sido agredida a la víctima y la pericia psicológica dice que no hay afectación. Sí, claro. ¿No hay verosimilitud o no? Porque lo que dice la víctima no se corrobora con la pericia psicológica. Entonces, ¿qué va a ser lo importante? El método. El método. El método es lo importante. Porque existen test específicos que determinan resiliencia en las personas. Si no han utilizado test de resiliencia, entonces ¿cómo me llegas a conclusión de resiliencia? ¿Me entiendes? Yo creo que la verisimilitud también ha sido descartada, ya ni siquiera la debemos utilizar. La única que me parece vigente es la ausencia de incredibilidad subjetiva, que implica por qué un juez, un fiscal, siempre se van a preguntar ¿por qué? ¿Por qué una niña de 15 años declararía que ha sido víctima de abuso sexual de parte de su tío? ¿Por qué? ¿Por qué mentiría?